Dios los bendiga en este día. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amados hermanos, voy a exponer, ¿cierto?, la primera carta de la epístola de San Juan. Me presento, soy el pastor Héctor Manuel García Díaz de la Iglesia Pan de Azúcar y me ha tocado esta responsabilidad de poder hablar, ¿cierto?, exponer de la primera carta de Juan. Y esta carta fue escrita alrededor del año 90 después de Cristo. Y el autor de esta carta es netamente el apóstol Juan, ¿cierto?, hablando a la iglesia que está alrededor de Éfeso, ¿cierto?, donde pasó sus últimos días el apóstol Juan. Dios nos bendiga. El propósito de esta carta era enfatizar, era poder recalcar que tenemos que caminar por la sana doctrina y cuidarnos de los falsos maestros, de la falsa doctrina que en ese tiempo existían, el engaño de poder no llegar y reconocer al Señor. La palabra de vida, ¿cierto? San Juan 6:32 nos habla, ¿cierto?, de que Él es el pan de vida. También nos habla en el libro de San Juan, en el 11:25-26, dice que Él es la resurrección y la vida. Dios nos bendiga. Cuando nos habla de la vida es porque es Él que nos da la vida cada día. Y cada día podemos tener la vida si buscamos a Cristo, ¿cierto? Fuera de Él nada podemos hacer. Todo lo importante del contenido de esta carta era también, ¿cierto?, las advertencias contra las herejías, ¿cierto?, que en ese tiempo existían sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros, la seguridad de poder tener la vida eterna. Y Juan afirmaba que Jesús era la luz, en Jesús existía el compañerismo para con Dios. También nos hablaba, ¿cierto?, del anticristo, nos habla del anticristo, nos habla que cómo tenemos que caminar como hijos de Dios, también cómo tenemos que reconocer, ¿cierto?, el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. Que Dios nos bendiga. También nos habla, ¿cierto?, de la fe que vence al mundo. Esto vamos a ver en el libro de capítulo 2 de la carta del apóstol Juan. Cristo es nuestro abogado. Nosotros reconocemos a Cristo como nuestro único abogado, el único que vino a morir y está abogando por nuestras faltas, por nuestros pecados cada día delante de la presencia de Dios. Siempre el poder reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Y también nos habla de cómo tenemos que presentarnos como hijos de Dios, caminar como hijos de Dios. A veces nos olvidamos de cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que presentarnos. A lo mejor muchas veces ni siquiera nos presentamos, ¿cierto? Pero aquí el apóstol nos enfatiza cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que presentarnos, amados hermanos, ¿cierto? Y sabemos que Jesús está siempre dispuesto para nuestra vida. También encontramos, ¿cierto?, que tenemos que cuidarnos en este tiempo de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, del anticristo, y sabemos que aquellos que no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿cierto?, son el anticristo. Aún en las iglesias hay anticristo. A veces pensamos que en las iglesias encontramos, ¿cierto?, puros hermanos, ¿cierto?, que buscan de Dios, y no es así, porque muchos que ustedes muchas veces les habla y les dice de cómo tenemos que conducirnos, por algo tenemos la palabra de Dios, pero muchas veces esta palabra la pasamos por alto y no nos damos cuenta que realmente nosotros tenemos que ver que somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios. Y aquellos que oyen la palabra y no la hacen, significa que son los anticristos. Amén. Que están dentro y fuera de las iglesias.
pero aún vendrá otro mayor. Amén, que es Satanás, el diablo, a atacar en sus últimos tiempos, a defender su trono, como dice muchos, amén, y a caminar como hijo de Dios, a presentarnos, a estar cada día preparados. Cierto, que el Señor nos bendiga y poder, cierto, que reconocer cómo reconocemos el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y el espíritu del Anticristo, cierto, aquellos que nos reconocen. Cuando usted le pregunta a usted a quién reconoce como su Señor y Salvador, cuando le dicen a Jesucristo el justo, entonces usted dice, verdaderamente es un hijo de Dios. Pero cuando no creen, cierto, en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, por una humanidad completa, entonces se convierten en el Anticristo. Dios nos bendiga, cierto. Sabemos que Dios es amor, amados hermanos. Dios es amor. San Juan 15, del 12 al 13, nos habla del amor de Dios. Jeremías 13:3 también nos habla del amor de Dios. Lucas 10:27 también nos habla del amor que Cristo tenía hacia nuestras vidas. Colosenses 3:14, ¿cierto? Y también nos habla de la fe que vence al mundo. ¿Cierto? La fe que tenemos que tener nosotros, la fe que tenemos que cada día practicar en nuestra vida, practicar a diario en nuestros hogares, dentro de las iglesias, dentro de la congregación. A la congregación le falta fe, le falta seguridad, le falta que Dios, ellos testifiquen que Dios hace cosas y cosas maravillosas y cosas grandes. Amén, que Dios nos bendiga. Muy hermosa es la palabra de Dios, ¿cierto? En Hebreos 11:1 nos habla de la fe. En Romanos 1:5, Romanos 10:8-9, Marcos 2:11-24, Segunda de Corintios 5:7, Santiago 1:6, nos habla de esta fe que tenemos que nosotros tener cada día y que nuestra fe vaya creciendo, vaya en aumento. Que ya no sea como un grano de mostaza, sino que mañana sea como una lenteja, pasado como un poroto y vaya creciendo para que Dios haga su obra perfecta en nosotros. Amados, que el Señor le bendiga, Dios les guarde. El propósito de Juan en esta carta es recalcarle a los hermanos, ¿cierto?, de las iglesias de cerca de Filipo, de poder que afirmen su fe y su confianza y que se cuiden y los cuidemos en este tiempo de la falsa doctrina, que no los podamos desviar a través de la falsa doctrina, sino que podamos creer y tener la seguridad de que Cristo es el que da la vida y da la vida y vida eterna y vida en abundancia. Dios le bendiga. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad de poder exponer del libro de Primera de Juan, ¿cierto? Que podamos atesorar la palabra del Señor, permanecer en Dios, creer en Dios, amar como Dios nos enseña a amar, amados los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias, mis amados hermanos. Bendiciones.